Parte 2. Las raíces de la agroecología. Contexto de sus pilares. Maestro, antes de entrar a hablar de cada pilar, ¿podría darnos un contexto general sobre los pilares de la agroecología y por qué es tan importante entenderlos como un todo? Sí, bueno, y nosotros hacemos énfasis en lo histórico-cultural porque en los poblamientos son eso. Y cada poblamiento tiene una especialidad y una temporalidad. Especialidad es que cada poblamiento se da en un territorio determinado, que o hacer unas ocupaciones que tienen que ver con, en la gran mayoría, con la cercanía a recursos biológicos, pues, en el ámbito de los bienes naturales, entender cómo, por ejemplo, uno de los más comunes en nosotros son los salados. Los salados para las culturas nuestras, llamémoslas precerámicas o nómadas inclusive, para ponerles el indicativo de su temporalidad. eh, pues los salados ocupaban un papel muy importante en la medida en que en el caso nuestro, por ejemplo, los venados y otras especies iban a esos salados a brevar, ¿no es cierto? Es decir, la, la mayor parte de los animales cuadrúpedos, mamíferos, eh, utilizan las aguas salobres, las aguas salobres. Entonces, esa referencia de los sitios donde hay salados, pues fue muy valiosa para los grupos en ese momento nómadas que estaban haciendo recorridos de un sitio a otro, entonces iban a esos sitios y ahí hacían cacería, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros convocamos es cómo esos sitios, a la vez, pues son los que nos permiten conocer, por ejemplo, proyectiles de flechas, proyectiles de lanzas, una serie de elementos utilizados en los procesos de cacería. Entonces, no solo es la cacería por la cacería, sino por lo que culturalmente se expresa en el ritual de la cacería. Acordémonos que la cacería también tiene un alto peso desde el punto de vista de lo sacrificial, de lo que corresponde a la espiritualidad. En muchas de las bases de mitos y leyendas se construyen desde esa relación del animal con nosotros, con las comunidades. En el sentido de cuadrúpedos, mamíferos también, pero también en el sentido de los felinos, por ejemplo, que controlaban esas poblaciones de, de mamíferos. Entonces, lo que nosotros decimos es que ahí en el caso del suelo, para volver a que lo referenciemos un poquito de ahí, para entrar en el tema, en la medida en que el poblamiento se iba dando, entonces iban dejando huellas de los instrumentos que eran utilizados para los procesos de cacería o para los procesos de pesca o para procesos, por ejemplo, en el caso de procesos de pesca, pues eran las redes que se utilizaban, y entonces ahí era el papel del hilo en la elaboración de esas redes, pero también el papel de los canastos con otros vegetales que servían también para la pesca. Entonces, esa parte es muy valiosa en el sentido de que los poblamientos venían acompañados también con esa huella de cestería, con esa huella de, por ejemplo, obsidianas que eran utilizadas para elaborar las puntas de las flechas, de la lanza, ¿no? Entonces, y lo que nosotros hacemos mucho énfasis es en la necesidad de conocer en esos periodos de poblamiento, precisamente conocer esa es la dimensión, llamémosla espacial, pero también ella nos permite comprender la dimensión temporal, lo que se demoró el poblamiento, dada la disponibilidad de bienes naturales
y lo que se pudo demorar. Hay sitios, supongo yo, o lo ponemos nosotros, que hay sitios que tenían una disponibilidad mayor de, de animales que otros sitios, y entonces también el desconocimiento de esos sitios, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, de los nacimientos de la mayoría de las aguas salobre de esta zona, de la zona que tuvo la influencia quimbaya, pues nosotros pensamos que eran sacralizados no solo por el carácter de la sal tenía un carácter sagrado hasta cierto punto para ellos, sino también por la categoría que tenía de ser un atrayente para la cacería en esa etapa de la cacería, ¿no es cierto? Por eso hablar de los agroecosistemas ya como tales, decían, ecosistemas que empiezan a ser intervenidos por las poblaciones, ahí entonces está la huella de ellos, aunque no estemos en el periodo donde aparece la cerámica, sino que son otras referencias. Y las dos referencias fundamentales que nosotros podemos conocer ahí son las de el polen y los fitolitos. Esos dos son dos elementos centrales. El polen porque está en la naturaleza y hay una gran ventaja, entre comillas, de nosotros, es que el polen se fosiliza muy fácilmente. Entonces, nosotros tuvimos aquí la presencia valiosísima del mayor palinólogo que ha existido, no solo a nivel nuestro, sino a nivel mundial. Tomás van der Hamen se llamaba. Él estuvo trabajando en el proyecto Ecoandes, y en el proyecto Ecoandes, junto con Ture, realizaron los mayores ejercicios de palinología, fundamentalmente en la cordillera central, ¿no es cierto? Eso nos permite porque comprender el polen, ver, entender, ¿polen de qué? Polen de plantas alimentarias, pero ¿qué plantas alimentarias? Polen de plantas con un cierto nivel de ritualidad, bueno, todo lo que es la riqueza de los bienes fitogenéticos, nos lo da en los perfiles del polen, ¿no es cierto? Y después, cuando ya aparece el metate, con la aparición del metate, aparece, el metate es el molino que nos permite convertir en masa a los tubérculos, los rizomas, los granos, son molidos en esas piedras redondas, cóncavas, que tienen, se muele con otra mano de piedra, que así se llama, y se convierte entonces en masa. Esa masa se envuelve en hojas de otros vegetales y se llevan para utilizar el término ancestral de instrumento que se va a utilizar para coser, que se llama la pachamanca en las culturas andinas. Y en un hueco, se hace el hueco, se pone a calentar en una hoguera piedras, y después se trasladan de las piedras que calienten ya a ese hueco, se le echa, llamemos, algunas culturas, tubérculos, otras culturas más, otros componentes. Por ejemplo, nosotros tuvimos una presencia muy grande y hasta relativamente reciente de un plato que se llamó viudo en el Tolima. Y ese plato de viudo es una preparación de ese tipo. Es decir, no hay vasija, entonces la vasija de Pepe en la tierra, y entonces ahí se colocaba la masa del vegetal que iba a ser cocido, iba a ser cocinado, perdón, y como eso era una expresión para
garantizar la no fermentación, la no putrefacción de los alimentos, pero a la vez tener la disponibilidad de andar con los alimentos, ¿no es cierto? De cargarlos. Entonces, ahí aparece entonces un segundo componente. El primero es de polen, perdón, y el segundo van a ser los fitolitos. Los fitolitos son las huellas que deja el proceso de moler la masa raíz, masa rizoma, masa grano, molerlo en el metate. Al molerlo deja una huella en la base del metate, la base pues profunda del metate. Entonces, ese es el fitolito que convertido en almidones nos permite también tener otra información de los vegetales que utilizar. Eso nos permite, por ejemplo, en el caso de nosotros aquí, de la Universidad Tecnológica de Pereira, conocer un proyecto que ha estado trabajando con una universidad de Canadá. Lo trabaja Marta Cano, lo ha estado trabajando y nos ha permitido identificar entonces la vegetación en la zona de Canaán. Y identificarlo no solo por la presencia pues, de los vegetales para consumo alimentario, sino también identificar las temporalidades. Y eso nos permite, por ejemplo, ya decir que ahí en esa zona, ese grupo humano que estuvo ubicado en los alrededores de la Universidad Tecnológica en Canaán, pues las dos universidades, tanto la nuestra, la Universidad Nacional y la Universidad de Canadá, dataron en 6.400 años la huella de fitolito, de almidones. Entonces, y no solo nos da la temporalidad, sino que nos dio la información de qué era el almidón. Cada almidón, así como cada polen, tiene una arquitectura. En la medida en que se va fosilizando, va, va construyendo una arquitectura, ¿no es cierto?, de polen. Eso mismo pasa con los almidones. Los almidones tienen una caracterización en la medida en que va pasando el tiempo, y entonces usted viendo los almidones y viendo los fitolitos, los almidones que hay, categoría de pitolito, y viendo el polen, usted tiene pues toda la historia desde el punto de vista no solo del territorio dado en el sentido del espacio, sino que también tiene la información de la temporalidad, las edades, ¿no? Eso permitió también, por ejemplo, conocer que hay zonas, y yo no me atrevo a llamarlas de agricultura, pero sí zonas de expresión preagrícola ya, donde aparecen tierras pretas que se llaman en la arqueología clásica, fundamentalmente porque sus orígenes, el sitio donde primero se encontraron fueron en el Brasil. Entonces se clasificaron como tierras pretas, que era sumatoria de tierras para producir determinados alimentos. Por ejemplo, una categoría muy cercana a tierras pretas son las terrazas de los incas. Es tomar la tierra que está superficialmente, revolverle algunas arcillas, revolverle arenas y revolverle, estos son como los elementos más fundamentales, carbón o ceniza. Y entonces eso que es lo que componía la base de las terracetas incas, y no era que hicieran la terraceta para que no se viera la erosión, sino porque eran materas realmente, ¿no es cierto?, donde se sembraba. Entonces, pues ahí podemos hablar más, pero para que tengamos una comprensión de cómo la vegetación que se instala en la parte superficial genera también una relación con el suelo, ¿no es cierto? Identificado los fitolitos, identificada lo que corresponde
a todo el polen que vamos a encontrar cuando hacemos una excavación para comprender la cobertura vegetal en un ecosistema. Entonces utilizamos es un recurso técnico, ¿no es cierto? La palinología. Y nosotros hemos tenido, pues, elementos muy valiosos. Hay un transecto que se hizo con una universidad holandesa. El transecto es un recorrido sobre toda la cordillera central, partiendo inclusive una parte por la zona de la laguna de Ozún, bajando a Santa Rosa, pasando casi que hasta Marsella. Eso son 4 tomos de un transecto que ellos lo llamaron en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Y ahí estuvieron las 2 zonas más valiosas de la palinología, pues el Jean Touré y Thomas van der Hame, el SGP. Eso se acompañó con un registro también de climatología, una propuesta de investigación sobre la modificación del clima en la zona, con Cliff, fue tal vez el que hizo los mayores aportes de registro pues histórico del cambio de clima en la zona. Son 4 tomos muy valiosos que también yo pienso que están subestimados, no se usan, ¿no? Primero, los, los que hicieron ese oficio eran las personas más valiosas en ese momento. Me atrevo a decir, y no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de toda la academia a nivel mundial. Y, y no sé si yo, inclusive no, yo lo tengo, pero, pero yo no conozco versiones, por ejemplo, en el caso de la Universidad Tecnológica, ¿no? Que tienen ese gran valor. Proyecto se llamó Transecto en el Parque Nacional Natural de los Nevados, así se llamó. Entender que por ejemplo, en este transecto del Parque de los Nevados está cómo se ha modificado el clima, y estamos hablando de que hay un trabajo que se hizo en una zona que tiene muy cercana a la misma laguna de Lotú, que tiene 60.000 años. Yo creo que hay cosas que nosotros no podemos negar el aporte que podemos tener y que la agroecología de ahora, debe de ponerla en evidencia.